está sucediendo con la inauguración oficial y allí volvemos. Nuestra compañera Carola Suárez sigue trabajando en el lugar. La inauguración formal y oficial de esta edición número 134, lo decíamos, Carola, con muchísima gente. Había mucha avidez de regresar a la rural después de 2 años de pandemia. Es un clásico ya de nuestra cultura, además en vacaciones de invierno. Los chicos disfrutan mucho. Los chicos tienen la posibilidad de ver de cerca animales que jamás vieron, de tocar un búfalo, de ver... Bueno, por ejemplo, revolucionó todo, Carola, no sé si tuviste la oportunidad de ver a Tini, a la ternerita, a la hija de Nicanor, el primer animal que ingresó de la cabaña Limusín cuando abrió la rural, y la verdad es que los nenes estaban como locos, ¿no? Creo que fue la que estaban intentando apaciguar un poquito. De hecho, la acariciaba, claro. Estaba un poquito rebelde allí en la pista cuando la veíamos más temprano. Así que sí, muchos animales, muchos chicos. La verdad que hay que decir que el día acompaña y mucho. Sabemos que en muchos actos inaugurales el clima no acompañó, llovía, hacía frío. Hoy es un día hermoso. Debo decir que en un ratito solamente me voy a ya poder sacar la campera porque hay un sol que está calentando bastante el ambiente, así que hay mucha gente, las gradas están absolutamente copadas. El discurso de Nicolás Pino ya terminó y ahora están haciendo la típica vuelta, ¿no es cierto?, en lo que es la pista específicamente. Claro, los campeones. Antes pasaron los animales y ahora estaban circulando un tractor. Exactamente. Y ahora estaba, bueno, dando una vuelta, la típica vuelta, el tractor, también había algunas ovejas detrás y bueno, estaban obviamente diciendo desde qué sector eran específicamente, a qué productores pertenecían y demás. Así que se está viviendo una gran fiesta aquí en la rural, Viviana. Y sigue allí en el palco principal, imagino. Algo que no mencionamos antes, nos olvidamos. A mí particularmente, Caro, vos estabas ahí, pero me parece que todos acá coincidíamos en el piso. Me gustó el cierre que hizo Nicolás Pino convocando a los representantes de la mesa de enlace a que se pararan y a hacer hincapié que con ellos trabajan codo a codo para que el campo siga adelante. Un sector, entre paréntesis, que en plena pandemia nunca se detuvo, nunca paró, para seguir produciendo y para seguir generando alimento para todos los argentinos, Caro, ¿no? 1.100.000 toneladas de algodón en bruto. Absolutamente, y por eso mencioné esa frase con la que eligieron cerrar el discurso. Decíamos y hablábamos un discurso muy, pero muy crítico, con muchos puntos, criticando varias políticas que ha tomado el gobierno nacional, y ellos finalizan el discurso diciendo el campo está de pie. Y es como vos decís, invita, si bien el discurso estuvo a cargo de Nicolás Pino, sí agrega al resto de los integrantes que nuclean y que integran lo que es la mesa de enlace. Allí estaba Jorge Chemes también, bueno, a todos, y los acercó como para hacer esto y para graficar. El campo está de pie, y ahí sí se vio un enorme y se sintió un enorme aplauso en las gradas que les decía recién están repletas, y la gente que se paró y aplaudió la finalización de ese discurso y este acto y este gesto, ¿no? Marcarlo como un gesto particularmente por parte de Nicolás Pino hacia el resto entonces de los integrantes de la mesa de enlace. Allí que estaba sentado recién. Sí, exactamente. Gesto de unidad y esa frase que vos decías, el campo está de pie, la siguieron con nosotros no prometemos, nosotros producimos, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, como marcándole la cancha nuevamente al gobierno de empiecen a hacer las cosas que dicen que van a hacer, empiecen a torcer el rumbo. No, esta frase que decíamos también, que no nos distraigan, porque tenemos en claro lo que son las retenciones, lo que son todos los cupos, lo que son todos los problemas, la falta de gasoil. Fue un discurso muy duro y que además se metió en temas que no tiene que ver con el campo, como por ejemplo que son los fueros de Cristina Kirchner. Sí, claro. Ahí hubo silbidos. Ahí en ese momento, porque sorprendió un poco, Carola, ahí el hecho de que se metiera en un tema muy político, porque no tenía que ver directamente con el campo, como son los fueros de Cristina Kirchner.
Absolutamente, absolutamente, y coincido con esto que decía Viviana también. Allí sí se escucharon silbidos también. Bueno, hay mucha oposición respecto a la figura específicamente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el sector del campo. Un sector del campo que, como yo les decía recién, no habla solamente, y este discurso no fue enfocado específicamente al gobierno de Alberto Fernández, sino que también lo hizo en relación a gobiernos anteriores, y creo que tiene que ver con eso también, con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, donde para ellos tampoco se han tomado medidas que los hayan favorecido. Así que sí, la figura de la vicepresidenta no fue para nada bien recibida entonces aquí en el contexto del acto inaugural de la exposición rural aquí en La Rural. Carola, te quedas. Todo el tiempo estamos viendo las imágenes que ustedes desde el móvil nos facilitan, y por supuesto estamos expectantes y atentos ante la posibilidad de, como ya has tenido, tener en nuestro móvil declaraciones de algunos de los políticos que están allí presentes cuando seguramente el acto ya vaya concluyendo, ¿no? O mismo la palabra de algunos de los representantes de la mesa de enlace. Convengamos que desde CRA, Jorge Chemes, y desde la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, fueron los que en estos últimos días estuvieron hablando muchísimo de las dificultades que viene atravesando el sector, y bueno, y mucho más después de conocerse esta confirmación, ¿no? La renuncia de Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agroindustria. ¿La llegada de quién a ese lugar tan importante en este contexto? Bueno, sabemos que Sergio Massa desde hace mucho tiempo tiene buena relación, buena llegada con Gabriel Delgado, pero actualmente tiene un cargo en el ICA, así que debería resolver su cuestión internacional y ver si Massa está dispuesto o no a esperarlo para que se haga cargo, insisto, de un lugar tan importante como Agricultura, que ya dejaría el rango de ministerio, lamentablemente, y otra vez pasaría a Secretaría. Caro, nos quedamos con vos, en un minuto volvemos, pero le voy a dar la bienvenida a Gabriel Slavinsky. Él es analista político. Gabriel, buen sábado, bienvenido a Más Noticias, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, bueno, quiero conocer tu opinión sobre todo lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas, ¿no? Un verdadero delirio. Imposible que alguien que no vive en Argentina lo entienda. Nosotros estamos como bastante acostumbrados, ahora esto ya superó todo. Bueno, sí, es verdad. La realidad es que lo constante es el cambio en Argentina, y la principal noticia es que ha cambiado el director ejecutivo del Frente de Todos que domina el gobierno. Me parece que no solamente es la incorporación de Massa como ministro de Economía, sino como un nuevo director ejecutivo, un cargo que dejó vacante Alberto, o que le pidieron que no lo haga, o de hecho que deje de articular el frente, cuya jefa, socia mayoritaria, es Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que luego de las PASO, a partir de que se perdieron las PASO, la incorporación de Mansur, el presidente fue cediendo poder y terreno por la disconformidad de alguna manera con el resultado inicial, esa derrota tan dura que sufrió el oficialismo en las elecciones de medio término. Y continuado a esa situación, el acuerdo, según la vicepresidenta, no consensuado con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, no cualquiera eso en le este hicieron perder el rol y el... Sí, ahora digo, no cualquiera en este contexto se acerca al gobierno para tratar de apagar semejante incendio. Yo intuyo que Sergio Massa debe haber puesto ciertas condiciones. No sé qué pensás vos y cuáles creés que pueden llegar a ser. Si es que yo creo en dos líneas. Por un lado, sí, que puso ciertas condiciones, quizá por eso no pudo agarrar esta papa caliente. En su momento, cuando se dio Batakis. Claro, entonces yo creo que las condiciones son las de ser un ministro con poder. Un ministro con poder porque el diagnóstico era que los conflictos del Frente de Todos estaban mal resueltos, que no se llegaba a ninguna resolución, porque había problemas en la articulación en ese momento entre Alberto y Cristina, y no había ninguna solución fácil, solución lógica, sensata, por lo menos alguna. Entonces los problemas quedaban como pendientes, irresolutos, en un gobierno que quedaba quieto, inactivo, y un presidente pasivo que se le pedía una reacción que no tenía. Por lo tanto, yo creo que lo que pidió era poder. Poder para poder hacer, para gestionar el plan, para las soluciones que tienen que venir. Eso es
todavía no ha seguir llegado. negociando con los Lo que organismos hay multilaterales. Claro, o sea, Gabriel, ¿cómo Pero te por va? supuesto, ahora viene el poder de la función, de lo que tiene que hacer, del futuro, de generar, porque la ilusión, la esperanza, siempre, digamos, en estos casos, cuando llega alguien con poder y con esa Claro. vocación y convicción de poder, que me parece que eso es lo mejor que está expresando Massa en esta nueva función, es lo que viene y es el desafío pendiente. Gabriel, ¿cómo te va? José Costa te saluda, buen día. Dos cosas. Por un lado tenemos Massa, que dicen que le dieron el poder, pero el poder se va a ver tajante, por ejemplo, si logra tomar el control del área de energía. ¿Es viable que tome el control del área de energía que tanta resistencia y que tanto dolor de cabeza, por ejemplo, le trajo a Guzmán? Lo analizaría desde otro enfoque. En principio, que Massa ya, digamos, estando en el centro de la escena, con un ministerio tan importante que retoma ese lugar central, el Ministerio de Economía, que no tenía hace muchos años, siendo él, en algún sentido, con un presidente débil, el nuevo articulador, el nuevo director ejecutivo, en relación directa con la vicepresidenta, creo que adquiere un gran poder y una gran centralidad. De ahí me parece que todavía es demasiado prematuro, imprudente y de un análisis menor saber si va a conseguir determinado cargo, determinado rol. Ahora es el momento de cierta articulación en donde lo deje lo más cómodo posible para tomar las medidas que crea pertinente. Creo que de alguna manera tiene cierto, lo decimos de una manera coloquial, pero tiene cierto changüí, tiene cierta luna de miel, margen de maniobra, porque la crisis es grande, el abismo estuvo cerca o está cerca, por lo tanto, ese margen lo tiene, y lo que ahora va a pasar a partir del lunes, martes, miércoles, jueves de la semana que viene, es la instrumentación de las medidas, que seguramente haya algunos que salgan ciertamente fortalecidos y otros debilitados. Gabriel, el plan Massa Superministro, ¿es la última chance que tiene el gobierno de generar credibilidad? Bueno, parece ser que sí, en algún sentido, porque vos decís, se fue Guzmán, que era el ministro clave del gobierno de Alberto Fernández, se fue dando un portazo, enojado con la vicepresidenta, enojado con Alberto Fernández mismo por su incapacidad de darle el respaldo a ciertas decisiones. Llega Batakis, de alguna manera, una ministra desconocida. A los días lo reemplazan por alguien que adquiere centralidad, que le dan todo un tablero de control mucho más ambicioso. Pareciera ser como una oportunidad fuerte, pero también debo aclarar, siempre que aparece el plan último, el último recurso, quizá, viste, cuando vos decís, el número 2 del equipo era el último recurso, pero después aparece el arquero, después están los palos, está los imponderables de que el delantero la falle. Digo, después aparecen 3 o 4 cosas más. Es un país que, como decimos, lo constante es el cambio. Gabriel, recién hablabas que Guzmán se fue enojado con Cristina Kirchner. Cristina tampoco se expresó públicamente a favor o respaldando a Silvina Batakis, y ahora ingresa Sergio Massa, ella tampoco se expresó. ¿Cómo ves el lugar que puede tener desde su silencio o también de sus apariciones, que suelen ser claves en cuanto a respaldar o a la inversa, desacreditar decisiones o a funcionarios en este contexto nuevo? Bueno, quiero entender que este contexto está ciertamente avalado por la vicepresidenta. No me imagino que Sergio Massa haya asumido simplemente por la venia del presidente, directamente, un presidente debilitado en que se va Guzmán, cambia medio gabinete, se van figuras claves de su entorno. Tengo la sensación de que hay un aval. No nos olvidemos que fue clave en la reunión con los gobernadores, en donde se supone que le expresaron que se necesitaba cierta reacción. Y esa reacción no sé si de esa manera, Gabriel, ¿no? Y con esas palabras tan sutiles que usas vos. Lo voy a decir. Me parece que fue un poquito más ríspido el tema, pero bueno. Bueno, yo trato de contar la política de una manera muy respetuosa, ¿no? Está muy bien. Pero le pidieron cierta reacción, actitud. Que se apure. Bueno, agallas, claro. ¿no? Agallas. Gabriel, buen mediodía. Que deje de lado cierta pasividad
Estamos hablando mucho de la reacción, digamos, dentro del gobierno, de cómo cae la llegada de Massa. Ahora, con respecto a la gente y en el corto plazo, ¿cómo se tendría que parar Massa? ¿Qué medidas, qué anuncios, qué forma de comunicación tendría que adoptar para volver a reconquistar, no sé si reconquistar, pero como para dar una señal positiva hacia la sociedad tan atareada por la crisis política que atravesó el gobierno y también por la crisis económica, ¿no? Sí, Massa es un conocedor del Estado, nadie va a desconocer sus capacidades de marketing y comunicación, su capacidad de oratoria, eso, digamos, me parece que está pero en lo en sólido, segundo digamos, plano, pero en las medidas, claro, en lo sólido. son virtudes que él tiene. Ahora, si vos me preguntás directamente sobre las cuestiones duras, mirá, voy a hacer un paréntesis previo, pero es clave. Se cambió el gabinete. Cambiaron al ministro por Massa, o sea, cambio de nombres. A partir del cambio de nombres es un medio hacia las fines, las decisiones políticas que dice que va a anunciar, ya comunicacionalmente hubo un cambio que dijo, las voy a anunciar yo y el miércoles, puntualmente. Tiene que no sonar aisladas, generando un plan integral, que esas medidas sean sostenidas, no combatidas en el frente interno, para luego ser expresadas en sociedad, o en ese durante expresadas en sociedad, sabiendo que va a haber algunos que las van a padecer y otros que las van a aplaudir. Y en ese sentido, sostenerlas en el tiempo. Digo, esos son los... Ay, estamos perdiendo tu señal, Gabriel. Ay, a ver si ahora podemos mejorar y volvemos con él en un ratito, o si no, lo reencontramos mañana. No sé si él nos escucha. Gracias, Gabriel. Se estaba perdiendo la señal. Sí, bueno, ahí vamos a tratar de mejorar. Ahora, también esto es interesante, ¿no? Digo,